están? Yo soy Diego Ferro y bienvenidos a Jóvenes Pensantes. Hace unos días fue noticia y fue tendencia en redes un pronunciamiento de una candidata a la vicepresidencia porque habló en términos de mayoras. Esto haciendo referencia también a un lenguaje inclusivo que ella ha promocionado bastante y por supuesto la polémica se desató en redes sociales a favor y en contra, hasta el punto que el mismo Juan Gosaín, un reconocido periodista del país, publicó un artículo o una columna de opinión refiriéndose al respecto sobre el tema inclusivo, que para él pues no es mucho de su agrado. Este será nuestro tema a abordar el día de hoy en Jóvenes Pensantes y para eso, como siempre, tenemos nuestro panel de expertos y de invitados. Doña María Bernarda Espejo es licenciada en Español y Francés de la Universidad Pedagógica y Magíster en Lingüística Española por el Instituto Caro y Cuervo. Juliana Rincón es socióloga y filósofa del externado con maestría en Geografía de la Universidad de los Andes. Juliana, gracias por estar acá. A ti. Néstor Miguel San Juan, filósofo de la Universidad Sergio Arboleda, abogado de la Universidad Libre de Colombia, nos estará acompañando también el día de hoy. Y finalmente, Angélica Barrera, periodista, locutora y productora de medios audiovisuales, magíster en periodismo de la Universidad del Rosario, nos va a acompañar también. Bueno, pues estaremos hablando de estos temas y por supuesto, como es habitual, tenemos un contexto para entender desde dónde parte o nace esta conversación, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Para esto, el equipo de producción de Jóvenes Pensantes nos tienen preparado este informe para darnos precisamente ese contexto y partir de allí nuestra discusión. Veamos. El lenguaje es una capacidad del ser humano para comunicarse a través de sonidos, imágenes y gestos con los demás integrantes de la sociedad. Dentro del lenguaje incluyente están el braille para invidentes y la lengua de señas colombiana para personas con discapacidad auditiva. Otra interpretación de esta idea busca que en cualquier expresión cultural, verbal o no verbal, los conceptos femenino, masculino y no binario tengan igual valor. Palabras como todes o elles son utilizadas para este propósito. La Real Academia Española de la Lengua dice que la utilización de la letra E como demostración de género inclusivo es ajeno a la morfología de esta lengua, porque la palabra todos ya cumple esa función. Algunas personas consideran que la utilización de esos términos dentro de la comunicación cotidiana sí aportan a la inclusión. Otra parte cree que es un capricho que deforma el lenguaje y no cambia el trasfondo social. Pues este va a ser el tema que vamos a debatir hoy y vamos a empezar por una pregunta precisamente para poder abrir, si se quiere, esta discusión y este espacio de diálogo. Y quiero arrancar con usted, doña María, precisamente porque Darío Villanueva, exdirector de la Real Academia Española de Lengua, dijo que, voy a citarlo, el problema es confundir la gramática con el machismo, pero que el lenguaje es un reflejo de la sociedad y no puede verse algo separado. Al cambiar las palabras, ¿mejora la inclusión social o se queda uno, si se quiere, en el formalismo? Pues es que en primera instancia habría que hablar del lenguaje inclusivo y el término exclusión social. El lenguaje por sí mismo no incluye ni excluye a nadie. No hay dentro del lenguaje pues esa carga semántica que excluye, pero sí la hay en los hablantes. Los hablantes son los que seleccionan el lenguaje y por medio de él incluyen, excluyen, discriminan. Pero en todo caso, detrás de ese lenguaje de los hablantes hay también una ideología. Y ya que hablaba de la Real Academia Española, pues a esta se le ha acusado de androcentrista, es decir, que todos los términos que incluye invisibilizan a la mujer y solamente están centrados en lo masculino. Entonces, que de alguna manera también es el discurso, si se quiere, de muchos que piden ese lenguaje incluyente, ¿no? El discurso de poder está dentro de esas palabras y en esa medida, por ejemplo, si miramos en un diccionario de hace unos 20 años, del diccionario de la Real Academia, si miramos la palabra médica, dice esposa del médico, ¿sí? Pero hoy en día pues hay muchas profesiones que eran antes exclusivamente masculinas y que hoy la mujer ha ingresado pues
al trabajo y tiene diferentes profesiones donde hay que incluir sin ningún problema la forma femenina. Es decir, que realmente el problema es nuestro, de quienes utilizamos el lenguaje, y ahí está la politización, si se quiere. Néstor, ¿vos qué opinas? Bueno, yo creo pues algo muy importante es la visibilización de algunos actores que no estaban visibilizados hace pues 2 o 3 siglos. Como se inició en el tema de mayores, mayoras, también hay un tema de, digámoslo así, ignorancia, pues no ignorancia, sino desconocimiento de algunos términos de nuestra lengua, que muchas veces pues no tenemos conocimiento de estos términos, y el término mayora creo que impregnó mucho a la sociedad, que de hecho ya está en la Real Academia Española, en los diccionarios, ya estaba preestablecido. Juliana, ¿es un tema de ignorancia el hecho de querer incluir algunos términos para que sean mucho más incluyentes, o definitivamente sí hay un problema con el lenguaje? Para mí el tema del lenguaje incluyente es ante todo una apuesta política y social de comunidades que se han sentido históricamente excluidas, y pues como lo dice aquí la doctora, las personas usamos la lengua pues para los fines que queremos, ¿no es cierto? En esa medida, dado que los hablantes somos los que hacemos la lengua, tenemos también el derecho y la potestad de utilizar ese lenguaje para moldearlo, para reivindicar ciertas causas, ciertos contextos, y más allá de una formalidad, yo siento personalmente mi postura a favor del lenguaje incluyente no es porque se hable bien o no, sino porque incomode. Cuando alguien vaya a hablar diga, uy, ¿cómo así? Aquí hay más hombres, aquí hay mujeres, ¿quién está, quién no está? Eso para mí es más importante que el mero hecho del habla. Sí. Más allá de decir todas, todos, aunque hablo así, intento hablar así, disfruto y celebro que cuando las personas están hablando y se chocan con esta intuición de decir tenemos que hablar de esta manera o no, hay por dentro una reflexión de decir, hey, sí, de pronto me sentí incluida en discursos que en realidad no me nombraban, o de pronto estoy excluyendo a personas que no me doy cuenta tampoco por lo que hablo. Angélica, ¿sigue siendo un problema de nosotros o realmente hay parte, digamos, de desconocimiento frente al lenguaje? Yo creo que la lengua, lo rico de la lengua es que es viva, ¿no? Entonces, normalmente va a ir cambiando según las necesidades de la misma sociedad. El asunto es que nosotros no podemos pretender que ese cambio se dé de manera obligatoria. O sea, que te estén obligando porque, o si no está mal juzgado, si tú dices algo con lo que no, pues con lo que no va en las tendencias, ¿sí? Entonces, con eso no estoy de acuerdo. Yo digo que en estos lenguajes en particular, en el que se está exigiendo, porque es que ahí viene el asunto, cuando se exige que sea completamente inclusivo, entonces se puede terminar hiriendo a otros que no piensan igual y que terminan obligando a un cambio. Que no, yo siento que eso no debería ser así, tendría que surgir. Pero Juliana, sobre ese tema quería agarrarme para hacerle la siguiente pregunta, y es relacionada precisamente con la forma como también los expertos, si quiere escritores, escritoras, vienen recibiendo este tipo de controversias. La lingüista mexicana Concepción Company dijo que el género masculino en el lenguaje no necesariamente significa hombre, sino que es indiferente al sexo, y que precisamente por eso se puede buscar equidad y se puede estar perdiendo es elegancia dentro del mismo lenguaje. ¿Por qué varios sectores hablan de la necesidad de la representación y de golpe tampoco se piensa en el mismo lenguaje? Bueno, para responder eso creo que tengo 3 argumentos. El primero es que desde Ferdinand de Saussure, que es el padre de la lingüística, las mujeres han estado excluidas de la academia. Entonces, si no tenemos tantos avances en grafemas, en morfemas, en sintaxis, en análisis, es porque también no solo la RAE es androcéntrica, sino la academia. Entonces, quienes nos han dicho cómo hablar y qué decir y cómo escribir han sido ciertos sectores privilegiados. Ahora, reclamarle a esos sectores privilegiados que por favor sean un poco más conscientes a la hora de hablar, no me parece que se les esté obligando ni que se les esté agrediendo. Y por el contrario, siento que cuando hay como una reticencia tan fuerte a que uno hable de una manera en donde personas con otras expresiones de género se sientan recogidos, eso me parece como un doble estándar. A mí me duele más que una persona gay se sienta rechazada, o que una persona no binaria sienta que no la comprenden, a que alguien que siempre ha tenido el lenguaje moldeado a sus necesidades se sienta agredido, porque eso no va a ser más así. Los términos van a cambiar, van a seguir cambiando. Afortunadamente creo que esto también es un debate generacional, y las generaciones que nos vienen pues están con mucha información que nosotras no teníamos antes, y lo mismo pasa con el feminismo.
Si nosotros dijéramos el humanismo nos representa a todos, no habría necesidad de decir somos feministas. Sí. Llamamos al feminismo porque con el lenguaje también decimos vamos a reivindicar esto para que ese humanismo sea total. Claro. Si una lingüista mexicana dice que el género incluye a todos, pues hay también muchos ejemplos de muchos lingüistas que dicen hay muchas formas del lenguaje, porque también tenemos que entender que nosotros estamos colonizados, entonces también hay rechazos para palabras populares, como el aiga, como el mayora, como el su mercecita, como muchas cosas que son parte de nuestro lenguaje popular, y que eso me parece valioso para reivindicar políticamente, porque en esos sectores populares, pobres, negros, indígenas, hay personas diversas, y no hablamos todavía de eso, porque aún estamos muy lejos de entender esas problemáticas. Néstor, sí, claro, ¿hace falta empatía? ¿Nos hace falta de golpe también ponernos en los zapatos de quienes están pidiendo esto? ¿O qué opina, por ejemplo, usted de lo que dice Julián? Bueno, hay que tener en cuenta que hay sectores privilegiados. En Colombia han existido desde la República y en todo el mundo también. Sin embargo, en Colombia se intentó hacer desde un punto de vista jurídico y casi que político con la Constitución de 1991. Creo yo que la Constitución trató de visibilizar también a muchos sectores que no estaban. Entonces, en la Constitución no va a decir todos y todas las colombianos y colombianas, o sea, porque va a ser una redundancia, sino todos los colombianos tenemos derecho. Bueno, en esa época no se estaba dando esa discusión, ¿no? En esa época no se estaba dando esa discusión, sin embargo, pues de ahí de antemano entendimos todos los colombianos que tenemos derechos y deberes. Sin embargo, el lenguaje inclusivo creo que ha ido un poco más es a las mujeres frente a esa visibilización del género. Angélica, ¿hay una obligación también que de golpe está pendiente? Es que yo creo que se corre un riesgo. Por dicho, ¿estamos jugando a ser políticamente correctos o realmente esto es importante? Bueno, yo creo que en la sociedad hoy en día sí mucha gente le apuesta a lo políticamente correcto. Y nos damos cuenta en los discursos de las personalidades que ahora están subiéndose a las tribunas, que ahora están de alguna u otra manera dirigiéndose a grupos grandes y que necesitan algo de aceptación. Hablaba con algunas personas que no se atreven incluso a decir que no están de acuerdo con este tipo de artículos, o que no están de acuerdo con que a él le digan ella, o en fin, porque les da pena o les da miedo terminar recibiendo algún tipo de críticas. Entonces yo digo que ahí es donde se empieza a ver en algo la presión. Pero se corre un riesgo también cuando uno busca esa inclusión, porque a veces la inclusión termina excluyendo, ¿sí? Termina excluyendo a quienes piensan quizás de una manera diferente. Para mí, hablo por Angélica Barrera, realmente el o la A no hace la diferencia en el sentido... Claro, o sea, ¿a qué voy? ¿Quién dijo que la O era solamente masculino? Nosotros como seres humanos también nos comunicamos a través de la manera en la que codificamos la información, ¿sí? Si nos enseñaron que finalmente todos, en todos podría haber mujeres, hombres y cualquier otro tipo, es que para mí la gente es persona, ¿sí? O sea, para mí persona y ser humano merecen el mismo respeto, ¿sí? Entonces, cuando nos ponemos a diferenciar una cosa con la otra, pues se termina hiriendo susceptibilidades. No solamente la O es masculino, ¿acaso Rosario o Amparo no son mujeres? ¿O no es un nombre femenino, digámoslo así, independientemente de quién lo lleve? Entonces, a eso es que voy. Si ya codificamos de alguna manera, pues empezar a cambiar esa codificación es lo que genera en algo como ese rechazo, ¿no? Sí, y me decía doña María fuera de micrófonos que hay también una propuesta desde una escritora que viene hablando también de esa limpieza del lenguaje, si se quiere. ¿Cómo es el cuento? Bueno, el libro se llama Higiene Verbal y es de Deborah Cameron, y ella propone que al hablar nosotros pensemos en no herir a los demás, discriminándolos, excluyéndolos, nombrándolos de manera inapropiada. Esa es una buena propuesta, pero esa propuesta ha sido... Bueno, la propuesta requiere un diálogo, ¿no? Sí. Creo que lo que también está invitando es una conversación, y yo no sé si tal vez el gran problema, y creo que voy con Néstor, precisamente para eso, es que no ha habido un diálogo en torno a qué tipo de palabras podemos incluir dentro de ese lenguaje inclusivo, valga la redundancia, y por qué nos está dando esa conversación, por qué la conversación termina siendo, si se quiere, tan conflictiva.
yo creo que este diálogo no se ha podido dar, primero porque no hay digámoslo así, un conocimiento general sobre el tema gramatical, como lo tiene pues un experto o una experta. Sin embargo, pues las personas lo van tomando ya de costumbre o de alguna otra forma, mecánicamente, entonces lo ven como una tendencia. Entonces, es un tema controversial que pues se va a ir dando a la medida que se hayan o se abran un poquito más los espacios para ese diálogo. Angélica, ¿por qué la conversación termina tan en conflicto? ¿Por qué genera como tanto choque esa conversación del lenguaje inclusivo? Yo creo que inicialmente es porque, como decía Juliana, al solo hecho de escucharlo ya genera un impacto porque como que choca, ¿sí? Entonces, al chocar, automáticamente todos los sentidos pues del cuerpo se activan y generan como el rechazo del que también hablaban. Claro, pero adicional a eso es porque realmente es complejo. Va más allá, o sea, acá se suman dos cosas, ¿no? Una cosa es el tema lingüístico y otra cosa es el tema de género y la aceptación de pensar que hay otro género aparte de femenino y masculino, ¿no? Entonces, eso hace más difícil la discusión, porque si yo escucho una palabra como esas, bueno, yo no hablo en general, al escuchar una palabra como esas, entonces de una vez se vienen dos conflictos. Uno, ¿cómo voy a conjugar, cómo voy a armar una oración, cómo no me enredo, ¿cierto? Y por el otro lado, ¿está bien, no está bien, hay hombre, mujer? Sí, ese tipo de cosas entonces hacen aún más complejo que fluya la conversación. Y si a eso le sumas el tema de lo que es, lo que hablábamos hace un momento, de políticamente correcto, de lo que es popular, de lo que cae bien ante la sociedad, pues entonces eso hace un poco más difícil la aceptación y la fluidez. Porque el asunto es que el lenguaje tendría que fluir, pero tenemos que tener en cuenta que si se aceptan estos cambios, como ellos, ustedes, todos, pues, o que lo diga la doctora, eso empieza a cambiar lingüísticamente, o sea, gramaticalmente necesita un esfuerzo y empieza a cambiar realmente la lengua. No es solamente decir la alcaldesa o la doctora, sino que eso implica otros cambios gramaticales. Y si en Colombia o en muchos lugares de Latinoamérica, pues no se habla bien la lengua materna, ¿sí? La lengua base, pues va a ser ahora mucho más difícil poder conjugar o armar oraciones que de por sí ya requieren un poquito más de esfuerzo. Hay algo que quisiera adelante. decir respecto a lo políticamente correcto. Ahí está ligado con los eufemismos. Y es que nosotros en general somos muy dados a disimular las cosas, a no decir abiertamente los conceptos. Entonces utilizamos los eufemismos y hay realidades que las reemplazamos con palabras que suenan bien, pero en todo caso eso no resuelve el problema de fondo. Ha faltado un poquito también de franqueza desde Sí. lo personal. Sí, a nosotros los latinoamericanos nos tildan de hipercorteses y yo diría que en realidad no estamos siendo justos con la realidad que nos rodea. circunda. Sí. Juliana, un estudio del Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas de la Universidad de Argentina muestra que solamente el 8% de la población en este país utiliza el lenguaje inclusivo con frecuencia. ¿Le estamos dando más protagonismo de lo que se debe? ¿Realmente es una conversación que le interesa a la gente o necesariamente tenemos que hacerlo? Bueno, pues primero yo quisiera decir que sociedad es sinónimo de conflictos, o sea, no existe sociedad sin conflictos, pero una sociedad sí es cuanto mejor en cuanto mejores conflictos tiene. Entonces, que nosotros pasemos de un conflicto armado, de un posacuerdo traumático, a hablar de la inclusión de las personas por medio del lenguaje, pues me parece maravilloso, me parece que es al contrario valioso, positivo. Por otro lado, también siento que hay un experimento muy famoso en donde tú llegas a bar, y lo pueden hacer los que son docentes, van a un salón de clases y dicen vamos todos a jugar fútbol. Y en la mayoría de los casos, quienes se paran a jugar fútbol son los hombres. ¿Por qué? Porque yo no puedo separar lenguaje y problema social. Como desde la postura sociolingüística, el lenguaje nos muestra problemas sociales y los problemas sociales muestran problemas del lenguaje. Yo no lo podría separar de esa manera. En ese sentido, que cambie lo que tenga que cambiar, que surja lo que tenga que surgir. Y una cosita más, estando en contacto con la comunidad diversa me he dado cuenta que esos diálogos existen hace muchos, no es que no existan, solamente que no nos han llegado
a la sociedad mayor, por decirlo así. De pronto las redes han ayudado también para De esa pronto conversación. también, pero algo que quisiera decir es, quiero dar este ejemplo, sobre todo en el Putumayo, que es donde yo soy, y es que desde que se empezó a hablar más del lenguaje incluyente, pues empezaron también a reivindicar palabras indígenas, ya se empieza a escuchar mucho más el pai pai, que es gracias, y también llegan cosas que antes no había, como la cultura del bog, del ballroom, a zonas como la andino-amazonía, como Caquetá, como Huila, entonces no es solo un tema del lenguaje. El tema del lenguaje incluyente nos permite y permite sobre todo a las personas que sí se sienten reconocidos ahí, que sí ven eso con mucha pasión, para moverse, para llamarse, para encontrarse. El lenguaje incluyente ha permitido que las colectividades LGBTQ más y lo que venga tengan sus propios lenguajes, sus propias herramientas, sus propias formas de organización y que incluso surjan conflictos dentro de la misma comunidad LGBT, que es algo también positivo. Cito el ejemplo, por ejemplo, de la marcha del Pride que va a venir ahorita. Hay unos sectores que van a hacer una contramarcha, porque no consideran que los que siempre han manejado la marcha LGBTI reconozcan a los maricas pobres, a las lesbianas indígenas, a otras formas de ser trans, al no ser no binario, a no decirle a la gente trans si se tiene que o no hormonar. Entonces, para mí es un tema demasiado importante y entre más valor se le dé o entre más discutamos de eso, significa que como sociedad estamos pasando muchos conflictos, a no solo tener un conflicto principal que es la guerra, Y la sino cantidad muchos de otros. discusiones que se abren a partir de esto. El tema, como pueden darse cuenta, pues se presta para que tengamos un debate de una hora, pero ya se nos está acabando el tiempo y quisiera que cada uno de ustedes nos dejen con una opinión final precisamente frente al lenguaje inclusivo. Arrancar con doña María, lenguaje inclusivo sí, no y una idea final. Pues sí, al fin y al cabo, pues el lenguaje tiene que innovar y pues que haya cambio posteriormente, pues la historia lo dirá, pero por ahora pues también es una propuesta que hay que escuchar, no hay que quitarla Ni rechazarla. o rechazarla de plano, sino que hay que tenerla en cuenta e invitar a los especialistas a que reflexionen sobre eso y a la misma sociedad que tenga la mire a ver conversación. cuál es su postura, ¿no? Muy bien, Angélica. Entonces, una idea final y lenguaje inclusivo sí o no. Pues yo creo que el lenguaje inclusivo va más allá de la A, la O y la E. Lenguaje inclusivo va en cuando el niño de 6 años, o sea, quitar de la mente frases como no llore como una niña, o uy, jugó bien a pesar de ser una niña, sabe jugar videojuegos. Ese tipo de cosas, yo creo que hay que eliminar, no una vocal, no hay que cambiar una vocal, sino que hay que hacer oraciones completas donde realmente se vea el valor de todos como seres humanos, o sea, va más allá, el lenguaje inclusivo va más allá de simplemente las vocales finales. Pero Y yo entonces, creo ¿qué? que ¿Sí o no? yo creo que en unos 100 años nuestros nietos van a estar diciendo como, ay, vea, mi abuela participó en tal cosa. La historia lo dirá. Y ahí es donde yo digo, y en esa época hablaban de que si ella que es tan básico, supongamos, en esa época se dio, sí, pero el tiempo mismo lo dirá. Sí. Por ahora, yo creo que no hay que sobrecargar el asunto, o sea, Ok. no hay que forzarlo, Muy bien. todo fluye. Muy bien. Don Néstor, entonces, lenguaje inclusivo sí o no y una idea final. Yo creería que no, en la medida que pues ya todos los temas lingüísticos ya está. Nombrar lo que existe otra vez, o sea, es como que volver a retomar otra vez discursos antiguos, que hay lucha, o sea, hay luchas sociales nuevas. Yo creo que hoy en día el lenguaje, pues de alguna otra forma no ha visibilizado muchos sectores, solamente ha visibilizado, el lenguaje inclusivo solamente se entiende en el populismo, en las personas, es mujeres, hombres, no más. Y bueno, el tema LGBTQ y más. Entonces creo que no ha incluido otros sectores como los afros, como los indígenas, como el mismo pueblo rom que pues de alguna otra forma existe en nuestro país. Entonces creo yo que falta un poquito más, todavía está en un debate muy poco cocido, falta más debate, más discusión y más realidad frente a otras propuestas como los indígenas y otros grupos minoritarios. Muy bien, y finalmente, Juliana, lenguaje inclusivo sí o no. No, por supuesto. Y una idea Por supuesto. Bueno, una idea. Lo primero es que lo que no se nombra no existe. Lo segundo es que hay que abrazar el cambio, abrazar el conflicto, no tenerle miedo a eso. Y por último,
entender que no solamente es un asunto de vocales o de sintaxis o de morfología, sino que es una disposición a abrazar a aquellos que han estado excluidos históricamente. Entonces, una invitación a que nos sensibilicemos también por medio del lenguaje sobre experiencias que no entendemos o sobre situaciones que no vivimos o sobre formas de ser y amar que no compartimos. Habrá que esperar también cómo se desarrolla esa discusión en sus casas, en sus espacios, en las calles y, si se quiere, también en las redes sociales. A ustedes muchas gracias por acompañarnos hoy en el episodio de Jóvenes Pensantes y recuerden que nos vemos en un próximo episodio con más discusiones de coyuntura, de actualidad, acá en Canal Congreso. Chao.